Hola, muy bienvenidos, muy bienvenidas a todas y a todos a este encuentro con los conceptos relevantes dentro de la unidad que estamos llamando respuestas colectivas a los problemas individuales. Mi nombre es Nicolás Gómez Núñez y si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, puedes escribirme a mi correo electrónico sociólogo@gmail.com. Y si quieres ampliar la bibliografía que estás comprendiendo a través de estas presentaciones, tú puedes encontrar un conjunto de recursos en www.comunidayeconomia.wordpress.com. En esta oportunidad nuestro concepto relevante es la reciprocidad y vamos a ocupar el trabajo que hace Marshall Salins, por ejemplo, en Economía en la Edad de Piedra, en donde va a reflexionar a partir de los aportes invaluables que hizo Marcel Mauss, también de algunas consideraciones que él recoge de Maurice Godelier y de lo que ya estaba trabajando en esa época Pierre Bourdieu. Entonces, vamos a entender que la reciprocidad, al expresarse, siempre permite que se generen fenómenos simbólicos y esos fenómenos simbólicos están presentes en el sentido práctico que realizan las comunidades, las organizaciones y las personas, pero está circunscrito a un sistema ecológico, donde habitualmente encontramos el territorio, las tecnologías sociales, la identidad colectiva, la memoria común. Entonces, Salins va a hacer un trabajo de clasificación de las diferentes formas que se expresa la reciprocidad y de esa manera va a darle continuidad a ese concepto que refleja una realidad muy particular y cuando se refleja entonces va a dar distintas formas al sistema ecológico y va a construir una morfología especial. En consecuencia, no todo sistema ecológico, es decir, no todo territorio, o no todo campo, o no toda arena, o no todo mundo de la vida, como queramos llamarle a ese espacio que no es solamente físico, sino que también tiene estos fenómenos simbólicos, logra la misma figuración. Todo depende de la relevancia que adquiere cada tipo de reciprocidad. Bueno, partamos con la primera reciprocidad, pero antes voy a explicar la tabla que tienen al frente. La tabla de doble entrada tiene por el lado de las columnas la racionalidad que ocupa un tipo ideal de agente o actor. Ese agente o actor puede ser un hombre o una mujer, pero también puede ser una organización. Y por el lado de las filas va a estar el tipo de reciprocidad. Entonces, en el cruce del tipo de reciprocidad con el tipo de razón que ocupan las personas, se constituye una práctica típica de reciprocidad. Entonces, por el lado de las columnas van variables y por el lado de las filas van los resultados de esas variables cuando se cruzan. Indiscutiblemente que esto no quiere decir que las columnas son variables independientes y las filas son variables dependientes. No hay una relación solamente causal, sino que de ida y vuelta, ¿no? Como se acostumbra a decir. Bueno, cuando uno observa que hay reciprocidad generalizada, es por ejemplo, cuando se hace un cálculo según el sistema de expectativas. Y entonces el fenómeno simbólico es el altruismo colectivo. Ese sistema de expectativas, para aclarar, para quien no lo sepa, es una construcción intersubjetiva, por tanto, resulta en un conocimiento legítimo para el grupo que hace el altruismo colectivo. Cuando la reciprocidad generalizada está gobernada en su mayor dimensión por la previsión del tiempo de la devolución, entonces en la reciprocidad generalizada, esa variable de previsión del tiempo parece no existir. Por tanto,
uno podría encontrar a una persona entregando siempre y otra persona recibiendo siempre por un largo tiempo y llegado a un momento el que siempre recibió posiblemente va a devolver. El caso que coloca ahí Marchand Salins es el de los padres o de las madres hacia sus hijos, que por un largo tiempo están siempre dándole al nuevo integrante de la familia. Y con el correr del tiempo parece que existiría una devolución. Comúnmente la hay. Después, cuando la reciprocidad generalizada está mediada por el reconocimiento comunitario, se produce la proximidad social, hay una intimidad, hay particularidad, hay también heterogeneidad en los tratos, hay consanguinidad y hay parentalidad. Entonces se habla de los consociados. Ese concepto es sacado de Alfred Schulz, también utilizado por Peter Berger y Thomas Luckmann. Entonces la reciprocidad generalizada es también una fuente del reconocimiento comunitario y tendría esas dimensiones. La reciprocidad generalizada también tiene un sentido asignado de lateralidad, es decir, una corriente sostenida en una sola dirección, como ya lo habíamos visto en el caso de la madre hacia sus hijos. Y no habría una equivalencia en este tipo de reciprocidad generalizada. En el sentido de que esa corriente constante de asistencias puede no ser devuelta en la misma situación o contexto. Puede haber la misma devolución, si hay una madre que le está entregando constantemente alimentación a un hijo, posiblemente ese hijo o hija cuando sea mayor va a preparar alimentación para su madre, pero no necesariamente esa alimentación va a llegar en un contexto equivalente y ese contexto equivalente puede incluso salvarle la vida. Bueno, vamos a pasar a la reciprocidad equilibrada. En este tipo de reciprocidad hay un contrato político, según el cálculo de sistemas de expectativa, que inhibe la hostilidad y promueve el interés. Este contrato político busca armonizar intereses disímiles. En la previsión del tiempo de la devolución se trata de una devuelta inmediata para reducir la expectativa de deuda o la posibilidad de ampliación de la reducción del prestigio de aquel que ha quedado en deuda. Cuando hablamos del reconocimiento comunitario, esta reciprocidad equilibrada va a plantear la distancia social, el anonimato y la universalidad y la homogeneidad. Por tanto, los que interactúan en este tipo de situación habitualmente son contemporáneos. Y uno podría entender que este tipo de reciprocidad equilibrada es la que más se presenta en el comercio entre personas que vienen de distintos lugares y que construyen un mercado para intercambiar. Entonces aquí habría una explicación que está dada por este tipo de reciprocidad equilibrada. Entonces, en la lateralidad lo que habría sería un intercambio de todos entre todos. Y en equivalencia, habitualmente se entrega algo con el mismo valor que entra en el intercambio de la cosa que uno recibe. Por ende, el tiempo y la cosa recibida tratan de ser similares. Uno, el tiempo es muy breve y la cosa recibida es equivalente a la cosa que uno entrega. La reciprocidad negativa aparece con los estudios de un antropólogo que va a proponer que este tipo de reciprocidad está situada dentro de las expectativas egoístas. Por tanto, este antropólogo que se llama Claudio Lomitz va a sostener que este individuo, que puede ser un hombre o una mujer, arrebata el esfuerzo colectivo y en ese arrebato, en ese quitar el resultado de la obra común, entonces se refleja estas expectativas egoístas. Incluso uno podría decir que son hedonistas. Lomitz, pero Claudio,
que es distinto a Larissa Lomitz, que tiene el mismo apellido, que es esta socióloga, que también trabaja sobre la reciprocidad, va a plantear que la previsión del tiempo siempre está basada dentro del cálculo utilitario y de esa manera va a ampliar el supuesto de Marchand-Salins, el cual Salins sí lo reconoce, pero Lomitz, Claudio, va a proyectarlo a casos reales. Entonces, el reconocimiento comunitario, como ustedes podrán entender, no es ninguno de los dos anteriores, sino que hay lejanía social, hay anonimato y es antagónico. Por tanto, ese lejano, ese anónimo, pero que es antagónico, se le ve como un mal vecino, como con alguien que se sabe que tiene malas prácticas y con el cual no hay que relacionarse. Entonces, Lomitz aplica la reciprocidad negativa especialmente para estudiar la relación que se produce en la explotación petrolera en los territorios donde habitan comunidades de economía comunitaria indígena. Pero también uno lo puede ver en las relaciones tensas, antagónicas, que hay con la matriz de explotación extractivista en cualquier continente en donde uno se encuentre. La lateralidad en este tipo de reciprocidad negativa no existe porque siempre hay una corriente sostenida en una sola dirección, pero esa corriente sostenida ya no es de asistencia, sino que es de castigo, porque estamos hablando de un robo, de una usurpación, y la comunidad o la organización o la persona siempre acepta esa usurpación, siempre acepta ese robo. Y cuando deja en silencio la situación es porque la está aceptando, ¿ya? Entonces, en ese entendido nosotros hablamos de una corriente sostenida en una sola dirección. Y también por eso Lomitz Claudio lo estudia en estos conflictos medioambientales de nivel local. Y la equivalencia, habitualmente el antropólogo y algunos otros estudios dicen que hay impunidad o de la usurpación o de la estafa, y a veces esa estafa y esa usurpación queda en la nebulosa de las organizaciones estatales o paraestatales, sobre todo en aquellos territorios donde el Estado-nación, o el Estado más que la nación, no tiene una fuerza o no tiene presencia. Eso se puede dar en innumerables lugares del mundo, pero también en particular en América Latina. Ahora vamos a pasar a la reciprocidad alternativa e indirecta, que es la reciprocidad en la cual había trabajado Marcel Mauss y desde donde yo creo se despliegan todos los demás esfuerzos por ir observando esta interacción que constituye deberes y derechos o derechos y obligaciones. Y entonces Mauss va a decir que el altruismo colectivo es una expresión donde el sistema de expectativa tiende a igualarse y entonces se aspira a realizar la práctica en beneficio de lo común. En cuanto a la previsión del tiempo, entonces tampoco habría una certeza de cuándo va a venir la vuelta de mano o la asistencia a la cual uno se debe. En el reconocimiento comunitario hay proyecciones del comportamiento. Hasta aquí, entonces, uno podría decir que hay un grupo que sistemáticamente le está entregando a otro grupo, puede ser una generación X, que es anterior a una generación Y, la de los hijos, por ejemplo, y la de los hijos no devuelve la contraprestación hacia sus antiguos, hacia sus padres, abuelos, porque estos tal vez ya han desaparecido, y se la entrega entonces a sus hijos, que vendrían siendo los nietos de los primeros que generaron el beneficio o la asistencia. Entonces, la devolución estaría dada hacia la generación que viene. De ahí el apelativo, el apellido de alternante e indirecta, porque son proyecciones del comportamiento y en una comunidad o en una organización se podría prever que así como yo le entrego a estas personas que van a obrar de la misma manera con aquellos que van a venir. En cuanto a la lateralidad, la corriente es siempre sostenida en una pura dirección
Y la equivalencia no tiene ninguna cabida porque no hay posibilidad de devolver aquello que se ha obtenido. Porque, insisto, aquellos que iniciaron la ruta de reciprocidad ya no existen físicamente, sino que están en el fenómeno simbólico que circunscribe la reciprocidad alternante e indirecta. Por tanto, pasa a ser una tradición de compromisos, de obligaciones y de derechos que se va a ir legando, que se va a ir transfiriendo. Posiblemente a partir de esta reciprocidad alternante e indirecta tenga una relación con la reciprocidad generalizada. La única diferencia que se produce entre las dos es en el reconocimiento comunitario y lo demás vendría siendo más o menos similar. Pero la diferencia es notable. Recuerda siempre, la reciprocidad alternante e indirecta es ejercida en una proyección hacia los que van a venir. En cambio, la reciprocidad generalizada siempre es íntima, es de trato particular, es heterogénea porque reconoce las características de cada integrante de la comunidad, de la organización o del grupo, está atada a la consanguinidad y si no es así, a la parentalidad, y de esa manera entonces queda atada a un aquí y ahora, a un presente convivido. Bueno, espero que en esta definición del concepto de reciprocidad hayas logrado tener estas respuestas colectivas a problemas individuales y te sean muy útiles para afrontar el estudio de los fenómenos económicos. Gracias por la atención. You know that